Bien, es un gusto saludarles. Con esto vamos a iniciar las clases relativas a instituciones políticas comparadas. Sustituimos así una clase que debíamos tener este viernes pasado y que por cuestiones de luz, etcétera, etcétera, energía eléctrica, pues no pudimos tener. Lo primero que quisiera es compartir pues el programa de la materia, ¿no? Un poco que veamos qué es lo que vamos a estar revisando durante el trimestre. Aquí está la materia en su programa que debemos tener todos. Cualquier cosa que no se comparta o que no lo tengamos, con el mayor gusto me lo piden y lo hacemos llegar. Fíjense que pues hay una justificación en el programa. Hay que observar y seguir diferentes tipos de regímenes políticos, qué instituciones hay en esos regímenes políticos, y pues compararlos de alguna manera de estado en estado, de país en país, tomando en cuenta sus diferentes rasgos históricos, cultura, valores, etcétera, sus objetivos inclusive. Aquí están las competencias que pues hay que desarrollar. Ya esto lo verán ustedes, lo revisarán ustedes con calma, y está dividido en 4 unidades. La primera unidad, que se refiere al tema del método de comparación, ¿no? O cómo vamos a comparar. El método comparado relativo, por supuesto, al tema de la ciencia política en general, ¿no? Sistemas políticos, instituciones políticas. Una segunda unidad que está referida al tema del Estado, al tema del poder público, a cómo se distribuye el poder dentro del Estado, a las formas de gobierno en una tercera unidad. Entonces ahí vamos a ver un poco cómo sería un gobierno liberal, cómo sería un autoritario, cómo sería uno conservador, las diferencias entre república y monarquía, democracia y dictadura, presidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. Y en una cuarta unidad, los poderes públicos, la tripartición normal, ejecutivo, legislativo, judicial, aun cuando en Venezuela tenemos, por supuesto, una división mayor, porque está el electoral y está el ciudadano. Una unidad adicional, que es la 5, que es la representación, o vamos a decirle así, los sistemas de representación o la democracia representativa, ¿no? Pero se hace referencia aquí a sistemas electorales, tipos de voto, elecciones, candidaturas, etcétera. Una unidad 6 que tiene que ver con partidos políticos, cómo se organizan. Una unidad 7 que tiene que ver con la cultura política, valores, creencias, actitudes, etcétera. Y finalmente un elemento que tiene que ver con la transición de la democracia. Estos son básicamente, a grosso modo, pues lo que tendríamos que estar viendo. Y por supuesto que evidentemente lo iremos revisando uno a uno durante todos los días que nos corresponde a la materia. Como sabemos, se trata de una materia que tiene modalidad virtual. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no tenemos obligaciones horarias. Es decir, nosotros tenemos un contenido, ese contenido está vaciado en nuestro campus virtual por una parte y está vaciado en el aula de Google Classroom. Yo sé que muchos de los muchachos prefieren, les es
más amable el tema del Google Classroom, y por ello yo voy vaciando el material dentro de Google Classroom. También lo vamos a conseguir en el aula virtual, es decir, que de ambas maneras vamos a tener el material. Algunas cosas tendremos que poner en el aula virtual de la universidad, en el campus de la universidad, para cumplir con nuestros requisitos, pero pues yo sé que por razones de modernidad, vamos a decirlo así, de tecnología, es más fácil tener el Google Classroom en el teléfono. Tú te metes ahí a Google Classroom y ves que lo que está pasando, tienes el Meet ahí, tienes el Zoom allá, tienes todo al alcance del teléfono, y el aula virtual, el aula del campus virtual de la universidad se mueve a una velocidad que es completamente diferente, y esto no resulta amable para el estudiante. Las evaluaciones, ya los que han visto clases conmigo saben que se trata de 3 evaluaciones. Una evaluación, 2 evaluaciones que son 2 papers de trabajo. Ya todo el mundo ha trabajado conmigo eso, casi todos están curtidos ya conmigo en la forma de impartir nuestra materia, y finalmente una entrevista final. Por supuesto que haremos seguimiento constante. Semana por semana hemos acordado vernos los días viernes. Estos días viernes, evidentemente, entonces lo que haremos será pues ponernos al día, responder preguntas-respuestas, y si no, hacer alguna exposición importante sobre determinado tema. Perdón. La idea hoy en día es hablar sobre conceptos de política latinoamericana comparada, ¿no? Y allí, pues ustedes que me conocen ya, a mí me gusta trabajar con clásicos, con los autores más clásicos posibles. Entonces vamos a revisar pues algo de Giovanni Sartori. Incluso les voy a recomendar una obra interesantísima de él, que ya se las he recomendado y se las vuelvo a recomendar, La videopolítica de Sartori. Trataré de conseguirla para enviárselas a alguien que me recuerde posteriormente sobre el tema. Por supuesto, la visión más tradicional de este planteamiento de la utilidad de comparar regímenes está en Giovanni Sartori. Sartori nos decía que la utilidad central, la utilidad más importante de la comparación es controlar la generalización. No, es que todos los gobiernos de tal cosa o de tal forma son así. Todas las políticas públicas de tal cosa o de tal gobierno son así. Precisamente ese argumento, esa falacia de generalización obtiene mucho control cuando se lleva a cabo la comparación. Es decir, hay esa labor de contrastar formulaciones teóricas previamente establecidas. Por supuesto que esto nos coloca o nos pone a un peldaño de formular nuevas generalizaciones o postulados teóricos por vía de la inducción. Todos sabemos que la inducción es un método de razonamiento y que parte de casos particulares, ¿no? Cuando conseguimos elementos comunes en los casos particulares, entonces estos elementos comunes de los casos particulares inmediatamente nos va a dar la posibilidad de hacer una generalización. Por supuesto que esta generalización y este postulado teórico es parte del aprendizaje de descubrir cómo describir a través de conceptos y a través de comparación. Comparar es como una actividad cognitiva, y esto tenemos que tenerlo claro. Además, es una actividad cognitiva
propiamente lógica, ¿no? Lo primero que hace es que nos permite distinguir lo nuestro y lo que no es nuestro, lo suyo, lo mío y lo tuyo, conocernos a nosotros mismos, conocerse bien uno, conocer al otro. También en términos metodológicos, la comparación busca aludir o alude al estudio de patrones que se parecen, a diferencia de determinados casos que no se parecen, que permiten realizar diferencias. Hay formulaciones de realidad que tienen una naturaleza empírica, pero a la vez podemos interpretar, evaluar estos casos a partir de una mirada teóricamente fundada. La utilidad, entonces, de aproximarnos comparativamente en ciencias sociales es amplia, es diversa. Nos permite aprender con A, de aprender con H, ¿no? De aprender el mundo evitando, por ejemplo, el etnocentrismo, es decir, centrarnos en razas, explicarlo a través de sus regularidades o excepcionalidades. Ah, no, mira, esto es por esta excepción. O causalidades, o inclusive proponer incluso cursos de acción de práctica política. Por supuesto, aquí un gran autor que les he mencionado en el pasado y ahora les vuelvo a mencionar, Morlino, parafraseándolo, podría decirse que la utilidad del método comparado entonces se asocia a tres funciones cognitivas: una descriptiva, una explicativa y una aplicativa. Esta explicación se centra entonces en una parte de descripción, ya que los estudios comparados, o sea, comparar una institución con otra, una visión política con otra, una institución política con otra, con un fin aplicativo es escaso, aunque van creciendo a partir de la expansión de los estudios sobre políticas públicas con enfoques comparados. Cuando hablamos de políticas públicas, por supuesto, pensemos en cómo se maneja determinada forma de proceder del Poder Ejecutivo en Colombia, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador. De hecho, si ustedes hacen un análisis rapidito, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que recientemente el señor Petro acaba de afirmar que 20.000 médicos cubanos van para Colombia. Esto les suena con seguridad. Esto lo hemos escuchado ya en otra parte. Nosotros en Venezuela hemos hecho eso ya hace varios años atrás. Actualmente, los investigadores que utilizamos la comparación están más preocupados por las causas y por hacer progresar la teoría, o, como diría Sartori, controlar, verificar y establecer si una generalización o una regularidad, un elemento que se presente como regular, se corresponde con los casos a los cuales se aplica, lo cual paradójicamente ha obturado, ha cerrado el desarrollo de la formulación de postulados epistemológicos, teóricos y conceptuales propios de América Latina, a excepción de, por supuesto, los estudios sobre transición en los cuales Latinoamérica ha avanzado, que se dieron en los 80 sobre la calidad democrática. Por supuesto que esta afirmación
es porque reconocer cómo descubrir de forma adecuada en términos comparativos es un paso de gran utilidad para luego resolver otra interrogante: ¿cómo explicar la región en sus propios términos? ¿Cómo explicar los latinos? ¿Cómo explicar los nórdicos, entre otros? Dieter Nolen, otro gran autor, plantea que el método comparativo cumple tres finalidades. Tiene un fin pedagógico, en tanto que permite comprender lo desconocido, lo que no conocemos, por medio de analogía, y es comparación, similitud o contraste con lo conocido. Ahí tenemos muy clara el planteamiento. Tiene un fin heurístico, al dar cuenta de lo nuevo o resaltar lo especial o singular. Y por último, tiene un fin sistemático, encontrar sistematización o generalización de situaciones similares. Si se quiere pensar cada una de estas tres finalidades en ciencias sociales, sobre todo ciencias sociales en Latinoamérica, y comparar el fenómeno del populismo, resulta interesantísimo, sugerente y útil. Luego de experiencias populísticas de el medio oeste norteamericano, o de lo que referimos en alguna oportunidad del populismo ruso de finales del siglo XIX, trabajos como los de Germani en 1900